buenas. Aquí estamos. Un saludo muy cordial para todos los seguidores de este canal. Oropesa Vive y Cuenta se llama el canal. Y bueno, estamos saludándolos desde aquí, desde Sinaruco Caney, que es un hotel hermoso, muy temático, de nuestra buena amiga, la doctora Nancy Espinel. Y estamos en compañía del maestro Hugo Mantilla, de la mama grande del llano, Aurora Díaz de Sánchez, de nuestro presidente de la Academia de Historia, Alberto Banquero, campeón del joropo amacizado, rey del joropo amacizado, su compañera e igualmente la hija de mamá Aurora, que se llama ¿cómo? Ana Mercedes Sánchez. Ana Mercedes Sánchez, y el maestro Carlitos Flores por aquí con su instrumento. Y bueno, pues bienvenidos. Y Dalaliel también. Y Elizabeth. Sí, ya dije, Elizabeth. Bueno, pues bienvenidos, qué bueno. Démonos un abrazo entre todos y un aplauso muy grande para decirle a la vida gracias por permitirnos ser campeones de la vida primero, y segundo, estar en esta conversa, en esta tertulia bonita con una mujer que ha hecho mucho por el llano y que le debemos tanto por su grandeza, por su gran papel que ha desempeñado en el proceso de la música, del folclore y de la cultura toda del llano nuestro, del llano que amamos, del llano, de la nación llanera, que es todo. Bienvenida, señora Aurora, bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias por existir y gracias por lo que hace. Gracias a ti, amigo de raíces guariqueñas, que tus ancestros vienen de ese pueblo con nombre musical que se llama Guardatinaja, casi en el sur del Guárico. Gracias por esta bienvenida en este pedazo de llano que queda de este lado del río, de mi llano total, de la República Independiente del Llano, donde los únicos linderos que respetamos son los del viento. ¿Dónde nació la mama grande del llano? Nací en Tinaquillo, en el estado Cojedes. Ese es un estado llanero que queda un poco como entre el centro y noroccidente del país, como entre Lara, Aragua, Portuguesa, y va rodeándonos el llano paso a paso. Y es obligatorio atravesarlo para llegar a las grandes extensiones de Barinas, Apure, probablemente Arismendi, el distrito más alejado de la capital de Barinas, pero donde yo siento que me nació el llano en el pecho, porque mi vez de nacida me llevaron para allá. Pero, mamá Aurora, ese compositor, Pedro Emilio, ¿con qué canción le enamoró? Vaya pregunta. La verdad es que ¿Con cuál le dio serenata? Yo no me atrevo a definir mucho por lo siguiente, porque el reencuentro entre Pedro Emilio y yo ocurrió cuando yo apenas tenía 14 años. 14 años y medio, él ya tenía 23, 24, y se celebraba en Valencia el cuatricentenario de la ciudad. Fue muy emotivo, muy emocionante. Convergieron los conjuntos llaneros en Valencia porque hubo como una euforia, una efervescencia del llano hacia Caracas. En ese tiempo, en esa década, se les apoyó muchísimo y mi casa era como la embajada llanera, donde todos llegaban porque mi papá era llanero y la casa era de corredores abiertos y de espacio, y había chinchorro para que todos durmieran, aunque llegaran a posadas y hoteles. Bueno, y entre esa gente había un conjunto llamado Palmarito, y mi papá, que no era muy salidor, un día dijo: voy a ir a la radio porque me dijeron que por ahí anda un conjunto donde anda el negro, el hijo de mi tío Pilar. Voy a ver si me consigo con ellos. Y bueno, resulta que sí, se consiguió con el negro, que era el hijo de su tío Pilar, y el negro era Pedro Emilio, hijo de don Pedro Pilar Sánchez Acosta. Y don Pedro Pilar Sánchez Acosta era el hermano menor de Maximiliano Sánchez Acosta, que se casó con mi tía Ana Rafaela Díaz, a quien no conocí, y de los que se generaron los primos Sánchez Díaz, a quienes llamamos el eslabón perdido, primos hermanos de Pedro Emilio por el Sánchez, y primos hermanos míos por el Díaz, por mi papá. Bueno, y desde entonces como que andábamos juntos. Visitaba la casa, de golpe ensayaban, hablaba con el tío Reinaldo, porque aunque no había nexos de sangre, por ese eslabón perdido se criaron muy cercanos. Mi padre le decía tío a don Pilar, y Pedro Emilio y sus hermanos crecieron diciéndole tío a mi papá. Y bueno, sí, ¿qué te digo? La primera canción es, bueno, yo lo escuché, que llegaba y cantaba,
y daba serenatas y venían las muchachas del barrio a preguntarme por mi primo y eran mujeres lindas de pico pintado y uñas rojas y yo era una muchachita. El día que llegó a la casa mi papá les enseñó la casa, pero yo andaba con la carita llena de ceniza y me escondí detrás del fogón. Era Valencia, ya teníamos cocina de gas pero no estaba instalada. Cocina de queroseno fue lo primero que hubo, pero había un fogón de leña. Entonces yo me metí atrás y él como que vio la cabeza alborotada y se desvió, se olvidó, se aguantó y en lo que yo levanté la cabeza agarró un poco de ceniza y me sonó con una cruz en la frente y me dijo, esta muchachita va a ser para mí y se fue. Y yo me quedé con aquella incógnita porque este muchacho viene y bueno, después empezó a visitarnos y a visitarnos y a visitarnos. Y un día yo estaba en el patio de la casa, que era larga, como de 60 y pico de metros, y sí tenía un corral con gallinas. Y yo estaba recogiendo, y yo cantaba, yo solita, creyendo que estaba sola. Y sonaba Mario Suárez y había una canción que a mí me gustaba. Hoy canta más bonito el arroyito, hoy siento más alegre el corazón. Hoy canto la canción del arroyito y miro cómo brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento. Voy cantando como el río, como el viento. Esa era yo solita recogiendo los huevos por allá. Y cuando regreso y volteo, el patio era como este pedazo, yo veo que está Pedro Emilio recostado en la puerta. Y yo me quedé así, no dije nada. Bueno, pasó. En la tarde regresó y agarró un 4 y me dijo algo que no se me olvidó más nunca por la música. Decía, clarita como un cristal es el agua de tu boca. Tu manantial me provoca hasta quitarme la sed, pero siento que después me hace falta hasta una gota. Tu manantial me provoca hasta quitarme la sed, pero siento que después me hace falta hasta una gota. Si hubo una canción, tal vez fue ese primer verso. Llegó al alma. Tal vez fue ese primer verso que lo repitió muchos años después, ya en los corredores de la querencia, y armó una canción. Pero yo era una muchachita de colegio, yo todavía estudiaba bachillerato, ya no nos llevaban el carro, íbamos a pie 23 cuadras caminando para llegar al colegio. Y cuando salíamos de allá, estaba Pedro Emilio esperándonos en la esquina del colegio, a llevarme los libros a mí y los de mis amigas. Y nos acompañaba a los 23 cuadros, ¿ves? Nos acompañaba a 23 cuadras y visitaba a mi papá. Y yo creo que desde ahí comenzó esta unión esencial que se vio interrumpida por algunos lapsos que de alguna manera los bendigo, porque en uno de esos lapsos nacieron mis hijas, que fueron el aporte que él trajo al matrimonio. Pero son mis hijas porque la vida las puso en mis manos. Y ellas decidieron que su crianza iba a estar ahí por un hecho generoso de su madre biológica que decidió dejármela. Y son mis hijas. Y después vino Reinaldo Emilio, con el que completo un precioso triunvirato, que me alegra, me une y me lo mantiene presente, así como usted. Bueno, vamos a oír a Ana Mercedes.